partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos, nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Esto es una producción de la Fundación Códigos que se emite en 16 países y en 223 emisoras de AM y FM. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Antes de comenzar, quiero recordarles que el próximo sábado 18 de febrero en Buenos Aires, más exactamente en Puerto Madero, se realizará la tercera competencia en esta maravillosa ciudad de la Fórmula E, organizada por la FIA. Así que el próximo sábado 18 de febrero no se lo pueden perder. Un espectáculo increíble para todas las edades. Autos eléctricos, bólidos eléctricos con aceleraciones de 0 a 100 en 2 segundos y medio. Velocidades de más de 250 kilómetros por hora en Puerto Madero. Fórmula E. No te lo pierdas. Esto es una invitación de nuestra Fundación Códigos para un mundo mejor, bajo la organización de Phoenix Entertainment Group. ¿Por qué lo hiciste? Ahora sí, vamos a los titulares de hoy con Laura Rivero. La catástrofe del cambio climático es cada vez más real. Con las recientes acciones del presidente de los Estados Unidos, la comunidad científica se ha visto inquietada por el porvenir de la Tierra y por lo tanto de la humanidad. La magia cósmica de Carl Sagan. Se cumplen 20 años del adiós del mayor divulgador científico del siglo XX. Usando satélites y supercomputadoras, los científicos de la NASA han recreado un año en la vida del dióxido de carbono. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La catástrofe del cambio climático es cada vez más real. Con las recientes acciones del presidente de los Estados Unidos, la comunidad científica se ha visto inquietada por el porvenir de la Tierra y por lo tanto de la humanidad. El clima del planeta es un fenómeno real que está cambiándolo todo y no se está haciendo lo suficiente para evitarlo. Los últimos 16 años han sido los más calurosos de los que se tengan registro y el pasado 2016 tocó su punto más alto. La NASA mostró el deshielo del Ártico. El dióxido de carbono está en aumento. La temperatura ha subido 1,5 grados. El hielo terrestre está desapareciendo a un ritmo de 13,4% y el nivel del mar sube a 3,4 milímetros por año. A pesar de todos estos datos y más, el presidente Trump ha censurado a los científicos y ha congelado los recursos. ¿La humanidad tiene la culpa? La respuesta más sincera es sí. Desde hace siglos, el ser humano se pasea por la Tierra contaminando sin tan siquiera importarle. Aunque en los últimos años, el humano ha aprendido a ser más limpio. Eso no evita que siga contaminando de otras maneras. Ejemplo de ello son los gases invernaderos, provenientes de nuestros transportes, las grandes industrias y del sector ganadero. De igual forma, el humano es muy bueno construyendo y acabando con grandes parcelas de tierra que eran habitadas por distintos ecosistemas. Se estima que se pierden 24 millones de suelo fértil al año. Asimismo, somos conscientes del impacto que tienen los aerosoles en la capa de ozono, pero eso no evita que sigan produciendo y que sigan siendo muy utilizados. ¿Qué están haciendo los gobiernos? En 2016, 195 países se reunieron en la Cumbre del Clima de París para firmar un acuerdo muy importante porque por fin confirmaban la existencia del cambio climático, algo por lo que muchos científicos luchaban y los políticos se negaban a prestar atención. Además,
se consolidó como una verdad la culpa del ser humano en el desastre climático que se ha desencadenado. Asimismo, el acuerdo debería de entrar en vigor en 2020 a partir de las propuestas presentadas por todos los países. Pero ahora, con el reciente recorte del presidente Trump y su orden de mantener todo oculto, es difícil saber cómo llegará a Estados Unidos y al mundo al 2020. Señoras y señores, ustedes lo escucharon en un momento en el cual ya prácticamente está asumido que todos estos fenómenos de cambio climático son reales, cuando también está asumido, por lo menos por el 95% de la comunidad científica internacional, que es por causa del hombre, es una acción antropogénica. El presidente de los Estados Unidos niega la existencia de este cambio climático y, lo que es peor, está tratando de cerrar el paso a la información, algo tan importante y vital en este momento con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en el planeta y lo que está pasando con el clima. Bien dice la noticia que en los últimos 16 años se pudo comprobar que fueron los más calurosos de los que se tengan registro. Hablamos varias veces de estas estadísticas aquí en ¿Por qué lo hiciste? También hablamos en un programa que en el 2016 llegamos al punto más alto de dióxido de carbono en partes por millón. Exactamente 403.28 partes por millón. También sabemos que estamos en un punto crítico en el deshielo del Ártico y próximamente romperá en el hielo del sur, en la Antártida, uno de los témpanos más grandes de los cuales se tenga registro en la historia. Se está rompiendo la barrera Larsen C, de la cual también estuvimos hablando aquí junto con el señor Lucho Avilés en programas anteriores. También dice la noticia que el ritmo de desaparición de hielo es del 13.4%, algo realmente inimaginable hasta hace algunos años. A pesar de todo esto, dice la noticia, el presidente Trump ha censurado a los científicos y ha congelado los recursos. ¿Cómo no va a haber preocupación en el mundo científico cuando la situación es esta? ¿Cómo no va a haber preocupación en la gente cuando estamos viendo fenómenos climáticos que no se vieron nunca, o por lo menos no se vieron con tanta consecuencia y con tanta magnitud como se ven hoy? Y ya no tenemos que pensar en los huracanes de Estados Unidos. Solo basta con mirar a nuestro alrededor. Uruguay y Argentina han sido azotados varias veces por vientos muy fuertes. Inclusive, como hemos contado aquí en este programa, hace muy poco tiempo, el día 22 de diciembre del año 2016, a las 12:30 de la noche, un tornado en Punta del Este, un tornado en las zonas aledañas de Punta del Este, cerca de San Carlos, una ciudad que está muy cerca de Punta del Este, un tornado de piedras increíble del cual fuimos protagonistas, algo que nunca había sucedido. A pesar de todo esto, el presidente Trump sigue negando el cambio climático y, como decíamos, lo que es peor, está cortando los recursos y seguramente seguirá avanzando en este sentido e irá imposibilitando a los científicos de seguir investigando y, sobre todo, de seguir difundiendo este enorme problema global. Desde nuestra Fundación Códigos también honda preocupación, obviamente, porque, como ustedes saben, la Fundación Códigos tiene como cometido principal la difusión de los problemas climáticos, sus causas y su posible solución. En cuanto al mundo científico, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un gran avance en este sentido, sea privado de difundir sus investigaciones y, lo que es peor, sea privado de investigar por falta de recursos, evidentemente cada vez más el planeta quedará callado, porque los seres humanos que hablan por él no podrán hacerlo.
Ahora los invitamos a escuchar los consejos del Dr. Damián Rosenberg. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En la mayor parte de los casos se debe a una interacción entre factores ambientales como la alimentación, los contaminantes ambientales y los hábitos tóxicos, y factores genéticos entre los que se destacan nuestros genes reparadores del ADN y de desintoxicación hepática. Afortunadamente, casi la mitad de los tipos de cáncer se puede prevenir en forma efectiva estudiando estos genes y readaptando nuestros hábitos de vida. Estos fueron los consejos del Dr. Damián Rosenberg para que vivas mejor. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y antes de continuar, quería comentarles que estuvimos en uno de los lugares más increíbles de Punta del Este, más exactamente en José Ignacio. Estamos hablando de los complejos Vic, de los hoteles Vic, pero más exactamente de Bahía Vic. Un impresionante hotel justamente en la playa Mansa de José Ignacio. Y estuvimos con su gerente, Emanuel da Silva, quien nos estuvo contando un poco de las virtudes de ese lugar. Y bien, amigos, hablando de lugares como es Bahía Vic, uno de los hoteles del complejo Vic, estamos con Emanuel da Silva, gerente del lugar, que nos va a contar un poquito una propuesta interesantísima que es el restaurante Zodíaco. Bueno, Zodíaco es un gran desafío para Bahía Vic, luego de 2 temporadas en donde operábamos con un concepto de gastronomía internacional. Esta temporada se dieron distintos factores para que podamos desarrollar un nuevo producto dentro del hotel, y este fue Zodíaco, que se abre en noviembre del 2016, dirigido por el chef Bruno Procopio. Bruno ya tiene 3 temporadas en el hotel y los últimos 10 años estuvo trabajando en importantes restaurantes de Valencia y Londres, y nos dio la posibilidad de desarrollar un nuevo concepto, una nueva identidad y una nueva expresión de la gastronomía de José Ignacio. Tenemos una carta bastante extensa en el sentido de que abarcamos desde mariscos, pescados, cordero, carne roja, carne de cerdo, y lo que queremos ofrecer es que estos sabores sean completamente distintos a los que se venían experimentando en los distintos restaurantes de José Ignacio. Y nuestra invitación para la gente es que pueda comenzar la velada desde el sunset, que venga a disfrutar un cóctel y que vea la puesta en la mansa de José Ignacio, y que luego pueda disfrutar a la luz de las velas en la cocina de Bruno Procopio. Nosotros nos encontramos en la ruta 10, kilómetro 182,5, que es a medio kilómetro del ingreso de José Ignacio, sobre la playa Mansa. Así que bueno, bienvenidos y esperemos recibirlos pronto. Muchas gracias. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y bien, amigos, vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy, con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La magia cósmica de Carl Sagan. Se cumplen 20 años del adiós del mayor divulgador científico del siglo XX. La fama le llegó sobre todo por su serie televisiva documental Cosmos. Promovió el proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia alienígena. Fue artífice de varios mensajes dirigidos a posibles civilizaciones extraterrestres. En su última entrevista televisiva, grabada meses antes de su muerte, hace 20 años, nos alertaba de los riesgos de una sociedad basada en la ciencia y la tecnología donde nadie supiera de ellas. Como profesional de la ciencia, fue pionero de la exobiología, estudio de los procesos conducentes, del origen, distribución y evolución de la vida en cualquier lugar del universo. También se destacó como el artífice de varios mensajes dirigidos a posibles inteligencias de otros mundos, que fueron lanzados al espacio por las ondas Pioneer. Algunos le criticaron por exhibir las figuras desnudas de un hombre y una mujer, y de nuestra ubicación en la galaxia. Los discos de oro de Voyager es una cápsula del tiempo con sonidos e imágenes grabados en la Tierra, entre los que se encuentran saludos en 60 idiomas
y una selección musical. Una de las ideas más originales y creativas de Carl Sagan fue el calendario cósmico, una compresión de toda la historia del universo en 12 meses, a semejanza de un calendario que nos permite poner en sus justos términos no solo la duración de nuestras vidas, sino la de toda la humanidad desde su surgimiento. Sagan fue también un activista que alertó del riesgo de una guerra nuclear y se opuso a las pruebas atómicas en su país. Como buen científico, no dejó de luchar hasta el final de su existencia. Según su tercera y última esposa, Andrew Yan, co-guionista de Cosmos, con la que se casó en 1981, Sagan abandonó el mundo con coraje y sin recurrir al comodín del autoengaño. ¿Quién de ustedes no recuerda a Carl Sagan? ¿Quién no recuerda a Cosmos? Esa gran serie que llegó a 400 millones de personas en 60 países. Tan solo 13 capítulos de una gran serie que demostró una vez más que se puede hacer buena televisión. Se puede hacer justamente una televisión sana, informativa y muy instructiva cuando se quiere. Si bien esta serie llevó una inversión de $6 millones por capítulo, los resultados fueron más que evidentes. Vamos a escuchar la música principal de esta gran serie Cosmos para recordar un poco lo que era la magia de la televisión en los años 80. Como dice la noticia, se cumplen 20 años de la muerte de este gran divulgador científico, Carl Sagan. Un hombre que además de ser un gran científico, tenía un carisma súper especial para explicar y que todo el mundo entendiera lo que para muchos era desconocido. Su fama fue más que sorpresa para muchos, inclusive para él mismo, cuando se llega, como decíamos al principio, a 400 millones de personas en 60 países con una serie tan corta de tan solo 13 capítulos. Felizmente esta serie está en la web para el que la quiera ver. Realmente, a pesar de los años, sigue estando muy vigente y por supuesto se sigue apreciando la calidad de la televisión de aquella época que desgraciadamente hoy ya no se ve tanto. El famoso astrofísico y cosmólogo Carl Sagan, nacido en 1934, muere a la corta vida de 62 años y deja su huella en este mundo, en este planeta. Una persona que realmente demostró en todo sentido su gran preocupación por el planeta, por los ecosistemas y obviamente nunca estuvo de acuerdo con la guerra y también lo manifestó varias veces. Nuestro reconocimiento a este gran científico, Carl Sagan, que como decíamos nos dejó su huella y bueno, a todos aquellos que quieran recordarlo, podemos ver todavía la serie Cosmos en la web y también podemos ver la nueva serie Cosmos en esta oportunidad conducida por el astrofísico Neil Tyson. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Usando satélites y supercomputadoras, los científicos de la NASA han recreado un año en la vida del dióxido de carbono. Está claro que el dióxido de carbono está cambiando el clima y ahora sabemos cómo se mueve a través de la atmósfera gracias a los científicos de la NASA, los satélites y las supercomputadoras. Esto incluye el aumento y la caída estacional que ha sido bien documentado en el observatorio Mauna Loa de Hawái a través de la icónica curva Killing, que ya el crecimiento de las plantas del hemisferio norte en el verano ayuda a secuestrar el carbono. La nueva visualización va mucho más allá de ese gráfico en 2D de un lugar. Muestra cómo el dióxido de carbono se mueve y cambia a diferentes alturas en la atmósfera. Los datos son cortesía del satélite de la NASA OCO2, que ha estado tomando cerca de 100.000 mediciones de dióxido de carbono al día desde que entró en línea en septiembre de 2014. El satélite es el primero de su tipo en medir las fuentes y sumideros de dióxido de carbono desde el espacio.
Esto significa que puede mostrar de dónde proviene la contaminación de carbono y qué cantidad está siendo absorbida por los océanos y los bosques, además de cuánta permanece en la atmósfera. Combinando esos datos con los modelos meteorológicos que ejecutan las supercomputadoras de la NASA, obtenemos una de las visiones más profundas del dióxido de carbono alrededor del planeta. Estamos tratando de construir las herramientas necesarias para proporcionar una imagen precisa de lo que está sucediendo en la atmósfera y traducir eso a otra imagen precisa de lo que está pasando en el flujo, declaró en un comunicado de prensa Leslie Ott, científica del ciclo de carbono de la NASA, que trabaja en los datos del CO2. Entender las fuentes de la contaminación de carbono es importante para las negociaciones del clima, así como para los planes regionales para saber cómo reducirla. Determinar dónde se está absorbiendo el dióxido de carbono es igualmente importante. Con el dióxido de carbono pasando hitos cruciales este año y con la escasa probabilidad de que disminuya en un futuro muy cercano, estos esfuerzos serán todavía más importantes para determinar qué es lo que le espera a nuestro planeta. Bueno, felizmente tenemos noticia de este satélite OCO número 2. OCO significa Observatorio de Carbono Orbital, por sus siglas en inglés, y como ven es el número 2, que está dando datos muy precisos, inclusive en 3D, de dónde se encuentra el CO2 y qué es lo que hace el CO2 en combinación con los vientos y el giro de la Tierra. Pero es número 2 porque el número 1 en el año 2009 se perdió. En este programa, ¿Por qué lo hiciste?, que ya estaba al aire, hablamos un par de veces de este fenómeno increíble que sucedió en ese año. El cohete Taurus 11, había partido a las 9:55 GMT en California, llevando a bordo el satélite OCO 1. Increíblemente, por una razón que hasta el día de hoy no se conoce, se cae el satélite mientras este Taurus va subiendo, se pierde y se pierden obviamente $273 millones de inversión, 2 años de trabajo y obviamente un tiempo bastante prolongado después para volver a fabricar otro, ¿no? En aquel momento lo comentamos y lo volvemos a decir. Es como decir, bueno, yo iba con mi casa rodante y la perdí en el camino. Es inexplicable cómo un proyecto de este tipo, que costó casi $250 millones, y como decíamos, 2 años de trabajo de varios científicos, no solamente en Estados Unidos, se puede desprender de un cohete. Es algo increíble, es algo que no tiene explicación. Y en aquel momento, obviamente, se pensó inclusive en una mano negra. Y es lógico, obviamente, pensar en esto cuando hasta el día de hoy todavía no hay una explicación. Pero la verdad es que hoy el satélite OCO 2 ya está en órbita, ya está dando información muy precisa y muy importante, que esperemos esta información llegue a todos los científicos especializados en el tema y que sirva obviamente a toda la humanidad y también a los animales y todos los seres vivos para ir mejorando cada vez más nuestro accionar en el planeta. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Y bien amigos, antes de ir a la música, quiero recordarles que el próximo sábado 18 de febrero estará en Buenos Aires, en Puerto Madero más exactamente, la Fórmula E, organizada por la FIA. Un espectáculo que hay que apoyar, porque además de ser un espectáculo muy entretenido para toda la familia, es digno de que lo apoyemos, porque justamente esto es el futuro y esto es la salvación de este planeta, los autos eléctricos. Así que amigos, todos a acompañar este próximo sábado 18 de febrero en Puerto Madero. Acompañemos a la Fórmula E bajo la dirección de Phoenix Entertainment Group. Y esto también es una invitación de la Fundación Códigos. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg,
medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.